Damos gracias al Señor una vez más que podemos abrir su palabra. Como les decía hace un momento, es un privilegio muy grande el que el Señor nos da, que nosotros podamos oír la voz del Señor. Y es por eso que tenemos que disponer nuestro corazón para poder recibir la palabra con humildad, con gozo, con la disposición de recibirla porque es la palabra de nuestro Dios. Muy bien, quiero invitarle a que leamos por favor en Romanos capítulo 15, versículo 14. Por favor, busquen su Biblia. El mensaje de esta mañana estará basado en este texto. 1 Corintios 15, versículo 14. Perdón, Romanos capítulo 15, versículo 14. Sí, Romanos, gracias. Muy bien, estamos atentos. Romanos 15, versículo 14, dice así la Sagrada Escritura. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse unos a otros. Vamos a leerlo otra vez. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Una de las cosas que yo llevo en mi memoria son los recuerdos de los momentos compartidos con hermanos a lo largo de mi vida cristiana. Recuerdo que allá en Chile era común, todavía lo es, que en los feriados las iglesias organicen conferencias, pero son conferencias que duran todo el día. Allá en Chile se celebra el 18 y el 19 de septiembre las fiestas patrias, que son un evento maravilloso, pero los hermanos deciden hacer ahí las conferencias. Entonces generalmente hacíamos las conferencias en una ciudad llamada Talca, que quedaba unas 3 o 4 horas de donde yo vivía, y todas las iglesias de esa ciudad organizaban las conferencias y alquilaban un colegio y el salón y todas las instalaciones para hacer esas conferencias. Y nosotros llegábamos de diferentes partes de Chile, especialmente del sur, a esa ciudad y éramos hospedados en las casas de los hermanos. Y las conferencias partían el primer día en la mañana con un desayuno y después 2 o 3 conferencias de los mismos pastores de las iglesias. Después venía el almuerzo, después otra vez conferencia, después venía la merienda, allá se llama la 11, y después en la noche otro par de conferencias más y así eran 2 días completos. Yo recuerdo que yo fui muy edificado en esa conferencia. Yo anotaba en mis cuadernos todo lo que aprendía y muchas cosas de lo que yo aprendí en esas conferencias hasta el día de hoy, yo las recuerdo y son cosas que han fortalecido y formado mi fe. Pero una de las cosas que yo recuerdo con mucho cariño y por medio de las cuales yo fui grandemente edificado eran las conversaciones en los tiempos de receso o cuando íbamos en el bus de camino a la conferencia. Recuerdo que cuando yo tenía como 15 años o 16 años, yo no estaba seguro de mi salvación, yo no estaba seguro de que realmente yo fuera un creyente. Y fue en las conversaciones con un joven llamado Oscar, que hasta el día de hoy yo lo recuerdo y me comunico con él, que él era un joven ya, yo tenía unos 16 años y él tendría unos 20 años. Él, en las conversaciones con él, me fue animando, me fue mostrando la Escritura y yo pude tener la seguridad de que era un verdadero creyente. Yo recuerdo con mucho cariño esas conversaciones con hermanos maduros que me enseñaron a mí en mis primeros pasos de la fe cristiana. Recuerdo también en los tiempos de receso, en las comidas, cuando con los hermanos conversábamos acerca de lo que se enseñó en las conferencias. Yo quiero explicarles esto porque tenemos que entender que hay un gran valor y una gran bendición en las conversaciones edificantes con otros creyentes. Y justamente relacionado a eso, o relacionado con las conversaciones edificantes, he querido tomar este texto. Este texto que acabamos de leer son las palabras que el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de Roma, pero ya están escritas al final de la epístola a los romanos como una conclusión de lo que él ya anteriormente había dicho. Los primeros capítulos o los primeros 11 capítulos del libro de Romanos tratan acerca de la doctrina, tanto de la doctrina del pecado, de la doctrina de la justificación por la fe. También habla acerca de
la posición de los creyentes gentiles como parte del pueblo de Dios, como descendientes de Abraham. Habla acerca de la elección soberana de Dios, de aquellos a los cuales Él amó para que sean salvos. Y entonces a partir del capítulo 12 de Romanos, Él comienza a dar algunas enseñanzas prácticas. Les enseña cómo ellos tienen que vivir su fe y cómo aplicar todas estas doctrinas, el Evangelio tienen que aplicarlo en la relación con sus hermanos, con sus semejantes. Y en el capítulo 15, de manera específica, Él da algunas instrucciones. Si usted tiene ahí su Biblia, capítulo 15, versículo 1, Él dice a los creyentes que deben sobrellevar las flaquezas de los débiles. Deben entender que hay hermanos más débiles y aquellos que son más fuertes en la fe deben ayudar a ellos a que sean fuertes en la fe. Capítulo 2, el apóstol les dice a los creyentes que no debemos agradarnos a nosotros mismos, sino que nosotros debemos procurar siempre aquello que agrada, aquello que beneficia, aquello que edifica a los demás. En el versículo 5, Él les anima a tener un mismo sentir los unos para con los otros, a estar de acuerdo, a tener un mismo sentir, a vivir en armonía. Y en el versículo 7 les dice a los creyentes que debemos aceptarnos unos a otros de la misma manera que el Señor nos aceptó. Y entonces, en el versículo 14, el apóstol como que se detiene y dice: hermanos, no se sientan ofendidos por lo que yo les estoy diciendo. Él de alguna manera, desde el versículo 14 hasta el final del libro de Romanos, Él va a hablar acerca del deseo que Él tiene de visitar a los hermanos de Roma. Aquí hay algo maravilloso, hermanos. La iglesia en Roma fue una iglesia que se desarrolló mucho, como vamos a ver, pero no fue una iglesia que fue plantada por el apóstol. Algunos, especialmente los romanos, católicos romanos, dicen que Pedro fue el que plantó la iglesia, el que fundó la iglesia en Roma, pero realmente no hay evidencias. Lo más claro que podemos ver es que esa iglesia fue establecida por creyentes que llegaron a vivir a esa ciudad y compartiendo el Evangelio, y producto de lo que ellos compartieron del Evangelio con otros, se formó esta congregación. Cuando yo veo este ejemplo y muchos más en la Biblia, veo que el Señor está cumpliendo su promesa de que Él va a edificar su iglesia y que en todo lugar Dios va a levantar su iglesia. Y a veces son congregaciones que no serán formadas por oficiales. A veces somos bien estrictos, ¿no? Nosotros como iglesia hemos establecido una norma de orden, y es que el domingo solo predicarán aquellos que son ancianos, pastores o misioneros, ¿no? Eso queremos hacerlo porque queremos entender de que la predicación en el Día del Señor es algo muy, muy importante, y que debe ser predicado de la manera más fiel. Y aquellos que predican deben haber pasado por un proceso donde se les haya confirmado su llamamiento y se les haya preparado también. Sin embargo, aunque entendemos que esto es algo muy serio, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento ejemplos de congregaciones que se establecieron porque creyentes comunes y corrientes, por así decirlo, sin grandes autoridad, sin grandes dones quizás, simplemente compartieron el Evangelio con otros. Y entonces el apóstol Pablo llegó a saber de estos creyentes. Por eso en el capítulo 1 él habla de que él les admira por la fe que ellos tienen. Y entonces lo que hace el apóstol es enviarles una carta para instruirles mejor en cuanto a la doctrina de la salvación, que es el tema principal del libro de Romanos, y otras doctrinas importantes también. Y él, con la autoridad apostólica, les reafirma la fe y les da consejos. Sin embargo, en el versículo 14 lo que él está diciendo es, a manera de conclusión, está expresando unas palabras de amabilidad, unas palabras de cariño, y en otras palabras lo que él está diciendo es que él no desconoce lo que ellos ya han aprendido. Leamos por un momento del 14 al 16. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles,
ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Vamos a entender de qué se trata este texto. Primero, el apóstol está explicando que aunque él les dirige estas instrucciones, él no desconoce lo que ellos son y lo que ellos han alcanzado. El apóstol está diciendo, miren, yo no les estoy enseñando como a ignorantes, les estoy enseñando cosas que a lo mejor ustedes ya saben, pero yo quiero reafirmarlas, quiero repetirlas. ¿Sabe por qué hace esto el apóstol? Aquí lo explica. Porque él fue enviado a predicar el Evangelio a los gentiles. Y él, entendiendo que la iglesia en Roma mayormente era gentil, lo más probable es que esa iglesia estaba compuesta por judíos y por gentiles, él asume esa responsabilidad de cuidar de ellos. Y entonces le dice, por así decirlo, hermanos, no se molesten porque yo les he dicho cosas que a lo mejor ustedes ya saben. Miren, yo estoy seguro de que ustedes han crecido, yo soy seguro de que ustedes están tan capacitados que se pueden amonestar, pero lo he dicho esto para repetirles, porque yo tengo que ser un fiel sacerdote. Entonces, el apóstol veía la labor que él hacía como los gentiles, como un sacerdote que preparaba un sacrificio para Dios. No, en ninguna manera él les iba a sacrificar a ellos, no pensemos eso del apóstol. Él está diciendo que él, así como el sacerdote en el antiguo pacto preparaba los elementos, el sacrificio, preparaba que el animal fuera perfecto, sin mancha, y lo sacrificara debidamente para que fuera aceptable a Dios, él ve su trabajo como la de un sacerdote, en que está preparando a estos creyentes para que ellos puedan presentarse bien delante de Dios. Esto es algo maravilloso, hermanos. Hermanos, esta es la labor de todo ministro de la palabra. Este es el trabajo de todo pastor, de todo aquel que es llamado a predicar y a pastorear a la iglesia del Señor. No es simplemente ser un predicador desconectado de la vida de la gente. No, es trabajar a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de las instrucciones, ya sea personal o en el caso del apóstol por carta, para que los creyentes fueran siendo perfeccionados, santificados, y así el apóstol diría, Señor, aquí te presento a mis hermanos de Roma, he trabajado en la vida de ellos, espero que sean aceptables a ti. ¿Me comprende? Detengámonos aquí un momentito. ¿Usted entiende que usted está en un proceso de santificación para un día presentarse delante del Señor? Por un lado, nosotros hemos aprendido hace algunos meses atrás acerca de la obra de la santificación, que es una obra de Dios, ¿no? Y que Dios completará su obra de santificación. Aquel que es poderoso para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, dice Judas al final de su carta, ¿no? No Judas el Iscariote, otro Judas. El Señor es poderoso para terminar su obra, pero también Él realiza su obra a través de medios. Y ese medio es a través del trabajo que hacen los pastores, pero también a través de la edificación mutua. La pregunta es, si hoy día usted tuviera que presentarse al Señor, ¿usted sería un sacrificio agradable a Dios? Acordémonos que en el Antiguo Testamento los sacrificios imperfectos eran desechados por Dios. Es más, el profeta Malaquías habló contra el pueblo de Dios, que Dios estaba enojado porque ellos no adoraban a Dios con sacrificios presentados de una manera digna a Dios. Aquí el apóstol está diciendo que él les repite esta enseñanza, a pesar de que él está seguro de lo que ellos son y lo que han crecido, porque él quiere esforzarse por presentarlos bien delante de Dios. Y hermanos, yo quiero que ustedes entiendan mi labor también. Ese es mi trabajo. Mi trabajo, mi llamado es trabajar en su vida para que usted sea santificado. Por eso usted debe recibir la enseñanza, pero también debe recibir las palabras de amonestación. No niegue, no rechace mis palabras cuando tenga que yo llamarle la atención quizás. Créame que nunca le voy a insultar. Pero sí tiene que recibirlas porque usted necesita presentarse bien delante de Dios. Y a mí me preocupa eso, no otra cosa. No me interesa nada más. ¿Me comprende? No busco otra ganancia, sino de que esta congregación se presente bien delante del Señor. Amén. Y entonces, al decir esto, Él les recuerda lo que Él conoce de ellos. Y aquí vamos a ver.
Vamos a ver vamos a concentrarnos en el versículo 14, ¿no? A concentrarnos, no a desconcentrarnos, por favor. Concéntrese. Vamos a concentrarnos en el versículo 14, porque Pablo va a expresar lo que él conoce de ellos. Y esto es muy importante. Primeramente, les recuerda que ellos son hermanos. Dice, versículo 14, en cuanto a ustedes, hermanos míos. Algo que yo admiro del apóstol Pablo, entre muchas cosas, es su amabilidad y su trato amoroso para con los creyentes. Hermanos, no es mi afán ser un criticón, pero hay muchos predicadores que a la gente les encantan porque le hablan duro. Que las peliteñidas, que las hermanas que se visten como rameras, esos predicadores que hasta resultan ser a veces ordinarios, vulgares, son lo que las personas muchas siguen y les gusta porque como que necesitan que alguien les amarree un momento. No, hermanos, los creyentes no debemos ser tratados así. Aunque los pastores debemos predicar la palabra, la verdad, aunque ofenda, debemos hacerlo de una manera digna del Señor, sin olvidar que los creyentes son justos, son santos delante de Dios. Esto fue maravilloso cuando aprendimos algunos meses atrás acerca de la justificación, ¿se acuerdan? Todo hermano, toda persona que se ha arrepentido y ha creído en el Señor es una persona justa delante de Dios. A pesar de que en la práctica esté siendo conformado a esa justicia, a pesar de que todavía le falte mucho, pero nosotros debemos tratarle como justos. Y eso es lo que hace el apóstol. El apóstol no les habla como a impíos. Nunca a la iglesia hay que tratarle como impíos. Hermanos, no permitamos que a la iglesia se nos trate mal, porque somos la esposa del Señor. La iglesia no debe ser tratada como impía. No, esos predicadores que tratan a la iglesia, la insultan, la tiran al suelo, no entienden que el Señor Jesucristo tiene un amor más grande por la iglesia que la que ellos tienen. Y el apóstol Pablo dice, ustedes hermanos míos. Mire, hermano, aprendamos esto del apóstol. Siempre debemos recordar que nuestros hermanos, que los creyentes, los hermanos de la iglesia, son nuestros hermanos, son amados. Tienen sus imperfecciones, sus pecados también, como también nosotros, como también usted y yo. Pero debemos amarles, debemos amarles. Qué maravilloso es la iglesia. Las personas que saben dicen, yo no puedo vivir sin la iglesia. Yo aprendí esto de mis padres y de mis abuelos y mis tíos. El nunca dejar de congregarse por nada del mundo, aunque llueva, aunque truene. Pero a veces uno flaquea. Me acuerdo que había me acordé de algo por un momento. Permítanme una anécdota por un momento. No es mi intención predicar de la anécdota, pero había un coro que cantábamos los jóvenes que decía así: aunque ruja tempestad y me haga titubear, tengo paz porque yo sé que con Cristo venceré. Aunque vengan vientos mil, es mi ancla firme y fiel. Y ahí seguía, ¿no? Entonces me acuerdo que nosotros vivimos por un tiempo a 1 hora de la iglesia. El pasaje allá en Chile es más caro. 1 hora de viaje aquí son $1 más o menos, ¿no es cierto? A Riobamba, ¿no? $1.25. Algo así. Bueno, allá 1 hora de viaje costaría como unos $4 más o menos, ¿sí? Más o menos. Entonces, costaba ir a la iglesia los domingos, porque había que levantarse muy temprano para llegar, y el pasaje era caro. Y me acuerdo que un día yo estaba en esa ciudad donde yo conocí a mi esposa, porque ella vivió en Chile, y la conocí en una conferencia, pero cuando me vino a visitar a mi casa, ahí realmente vi quién era ella. Bueno, esa es otra historia. Entonces, en esa ciudad que se llamaba Coelemu, y la iglesia estaba en la ciudad de Tomé, sí, son nombres raros porque son de Chile. Me acuerdo que un día domingo yo ya sonó el despertador 6 de la mañana para alistarme para ir a la reunión, porque de la ceba que tenía que tomar el bus a las 8:30 para estar a las 10 en el culto, ¿no? Y estaba lloviendo, fuerte. Pero yo me levanté y dije, aunque ruja tempestad, voy a congregarme. Y en eso mi papá abre la puerta y dice, Claudito dijo, está lloviendo, ¿seguro que quiere decir? Ah, sí, mejor me quedo descansando. Y hasta ahí me llegó la fe. Y después yo me avergoncé, porque yo me levanté con tantas ganas, pero obviamente en mi corazón, mi carne no quería. Y una vez que hubo la oportunidad de estimular la carne, cuando mi papá me dijo, ¿no será que está lloviendo muy fuerte? Ay, mejor no voy. Entonces, inmediatamente cedí. Pero sin embargo yo aprendí, a pesar de esas excepciones, a congregarme.
Aquí el apóstol está hablando con mucho amor y no es algo nuevo del apóstol. La amabilidad del trato de Pablo es evidente en todas sus cartas. Por ejemplo, cuando le habla a los corintios, en 1 Corintios 15, 58, nuestro hermano Fabricio nos leyó ahí, dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Amados hermanos. También cuando él escribe a los filipenses, capítulo 4, versículo 1, dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor. Amén. Amados. Qué maravillosas estas palabras. Hermanos míos, amados y añorados, dice la Reina Valera, deseados. Hermanos, el apóstol tenía un verdadero amor por su iglesia, no un amor por el ministerio solamente, ¿no? Yo amo predicar, amo enseñar la Biblia. Eso es una cosa, ¿eh? Otra cosa es amar a los hermanos, ¿me comprende? Él tenía ese amor que él podía mirar a los creyentes y decirle: amados hermanos, añorados, anhelados, hermanos míos. También cuando le escribe a los Colosenses, capítulo 4, versículo 7, dice: en cuanto a todos mis asuntos le informaré a Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Cómo se refiere a Tíquico, este hermano? Dice: amado hermano, fiel ministro y consiervo del Señor. No le dice: el hermano Tíquico, el Tíquico, no, el hermano Tíquico. Le dice: amado, fiel ministro y consiervo del Señor. Hermanos, detengámonos aquí. En estas sencillas palabras con las cuales el apóstol se refiere a los hermanos de Roma, para poder expresarles lo que él sabe de ellos, él los trata con mucha amabilidad. Recordemos que el apóstol no fue el que plantó esa iglesia, pero él tampoco les trata por ignorantes. Él sabe que el evangelio llegó a ellos por medio de hermanos sencillos que amaban a su Señor, pero él les trata como hermanos. ¿Sí? Si han conocido a Cristo, si han creído en el Señor, son nuestros amados hermanos. Hermanos, el ministerio, Pablo no podía hacer bien su ministerio si él no lo hacía con amor. Pablo no podría ser un fiel ministro de la palabra, un expositor de la Escritura, enseñar, instruir a las iglesias, a los creyentes, si él no tenía un verdadero amor por ellos. Como dijo el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 13, si hacemos algo con amor, es simplemente como metal que resuena, ¿no? Como cuando tocamos ahí con la moneda, tocamos la reja, tic, 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 para que salga la gente a vernos. Es algo frío, que no produce verdadero fruto. Hasta en la forma en que Pablo habla nos enseña. Y en la forma en que nosotros tratamos a los demás, estaremos enseñando y dando testimonio de qué tipo de personas somos. Una de las cosas que debe caracterizar a los creyentes es la amabilidad, que es el resultado del amor amable entre nosotros. Nunca dejar de perder el respeto por nuestros hermanos, el amor, la consideración. No importa si nos han ofendido, no importa si han cometido un error, o si no estamos de acuerdo en algo, son nuestros hermanos. Amén. Y entonces, en segundo lugar, el apóstol les va a expresar que él está convencido de lo que ellos son, de que están llenos de conocimiento, de bondad, y están listos para edificarse unos a otros. Pero él dice en la segunda parte del versículo 14, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de lo que ustedes son y de lo que son capaces de hacer. Él no dudaba, a pesar de que él no fue el que les instruyó, él no dudaba de que ellos habían crecido, porque la confianza está puesta en la palabra del Señor. Una de las cosas que yo he tenido que aprender como pastor, como misionero, es que yo debo confiar en que lo que yo les he enseñado permanecerá y obrará en los hermanos. Especialmente en la tarea de formar otros hermanos que sirvan al Señor, hermanos y hermanas que están ahí con responsabilidades. Uno tiene que descansar, que si uno le ha enseñado lo correcto, ellos sabrán qué hacer. Algo maravilloso fue el año pasado cuando, más o menos para esta fecha, ya a finales de noviembre, viajamos a Chile y estuvimos 2 meses allá. Ustedes tuvieron que pasar algunas situaciones muy difíciles, ¿no? Semejante a las que estamos pasando ahora, pero creo que ahora es peor, con respecto al local. Y hubieron hermanos que asumieron responsabilidad de dirigir, hubieron predicadores que fueron invitados, pero hermanos, no hubo preocupación de mi parte, no que me haya olvidado de ustedes en ninguna manera, sino que yo sabía
lo que ustedes han aprendido. Yo estaba seguro que lo que el Señor nos había enseñado iba a ser suficiente para que esta iglesia permanezca. Entonces el apóstol Pablo había llegado a conocer lo que ellos habían creído. Capítulo 1, versículo 8 al 10, el apóstol nos va a decir lo que él oyó. Ojo, el apóstol no conocía personalmente a los hermanos de Roma. Él no plantó la iglesia ahí, pero él había escuchado de ellos. ¿Qué había escuchado el apóstol de ellos? Capítulo 1, versículo 8 en adelante dice: en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. El apóstol decía que él había oído de la fe de ellos y siempre daba gracias a Dios. No es necesario conocer a profundidad a alguien para poder saber cómo es. Dios mismo da testimonio de las personas. En nuestra congregación nos ha pasado que han venido hermanos, quizás de otra congregación, pero ya el primer día que han venido nosotros solo con verles o conversar un poquito ya nos damos cuenta que son personas que realmente aman al Señor, que andan ordenadamente. Como también lamentablemente a veces los que no andan muy bien también se les reconoce. Uno no puede demorarse mucho en darse cuenta, ese tipo de personas también. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que él está convencido. Entonces vamos al grano. ¿Cuáles son las cosas de las cuales está convencido de ellos? ¿Cuáles son las cosas que él reconoce, a pesar de no conocerles personalmente, que reconoce que ellos han crecido y han madurado? 3 cosas. Aquí va la primera. Primero, él reconoce que ellos estaban llenos de bondad. Ustedes están llenos de bondad. Estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad. Esta palabra lleno también la traducen algunos henchido, ¿no? O hinchado. Henchido, o sea, es como un recipiente que se encuentra rebosando, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Es como un recipiente que se encuentra rebosando, que ellos rebosan ¿de qué? De bondad. Rebosan de bondad, de cosas buenas, de virtudes. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que los creyentes en Roma, a pesar de no haber tenido la instrucción directa de un apóstol, de un oficial, ellos desarrollaron las virtudes de Cristo en su carácter. Ellos estaban creciendo a la semejanza del Señor. Había bondad en ellos. Ya no era la característica de ellos el pecado. Ya no era característico de ellos la mentira, el engaño, el fraude, la inmoralidad, la promiscuidad, etcétera, la idolatría, sino que ahora en su vida se manifestaban las virtudes de Cristo. Hermano, toda cosa buena que el creyente pueda tener es que está siendo semejante a Cristo, es una virtud de Cristo, ¿no? Toda cosa buena que usted pueda desarrollar por la ayuda de Dios es una virtud de Cristo. ¿Sino de quién más? La palabra dice que el propósito del Señor es que seamos conformados a la imagen del Señor, que desarrollemos en nosotros el carácter, la vida del Señor Jesucristo. Y es una vida llena de bondad, llena de amor al prójimo, llena de santidad, llena de justicia, llena de misericordia, llena de paciencia, llena de fe, llena de gozo, llena de amabilidad. De modo que el creyente, en la medida que va creciendo la imagen de Cristo, va manifestando esas bondades, esas virtudes en su vida. Esto es algo que el apóstol también anhelaba de otros creyentes. Cuando el apóstol les escribe a los hermanos de Filipos, él les dice así, capítulo 1, versículo 9 al 11, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irrepresibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Dice, yo oro para que ustedes sean llenos de fruto de justicia. Oro para que ustedes sean más amables como Cristo.
para que sean más santos como Cristo, para que sean honestos como Cristo, para que sean pacientes como Cristo, para que ustedes sean misericordiosos con sus hermanos como Cristo lo es, llenos de bondades, llenos de virtudes. Hermanos, ¿qué es la madurez cristiana sino asemejarnos más al Señor? Alguien maduro en la fe es alguien que está creciendo a la imagen del Señor. Su carácter comienza a negarse para que se manifieste el carácter de Cristo. Muchas veces algo que impide que nosotros podamos asemejarnos a Cristo es que amamos mucho nuestro carácter. Es que yo soy así, es que así soy. Amas tu carácter. Hermano, yo no quiero ser como yo soy. Yo quiero ser como el Señor Jesús. Somos llamados a ser como Él. Claro, hay cosas particulares que cada uno tiene y las conservaremos por la eternidad, ¿no? En la eternidad, en cielo nuevo y tierra nueva, cada hermano nos recordará a Cristo, pero cada hermano también tendrá su propia identidad. Algunos son más alegres, otros son más ordenados, otros son más reflexivos, otros más sensibles y así, pero acomodándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Hermano, ¿está desarrollando las virtudes de Cristo en su carácter, en su vida? ¿Usted se parece a Cristo en el trato con sus compañeros de trabajo? ¿Es usted Cristo para tu esposo o para tu esposa? ¿Estás siendo Cristo para esa persona con tu carácter? ¿Estás siendo misericordioso y sabio con tus hijos como Cristo lo hace contigo? ¿Estás examinando? Hablamos de examinarnos, ¿no? En el tiempo donde tuvimos un tiempo para confesar. ¿Te estás examinando a ti mismo para ver si tu carácter está siendo conforme al Señor? ¿O estás contento como eres? ¿Se está desarrollando la bondad en tu vida? ¿Tienes un amor más grande por el prójimo que antes? ¿Estás creciendo en ese amor, en el servicio? ¿Estás sirviendo más a Dios? El servicio requiere crecimiento, requiere madurez. Porque para poder servir en cualquier área que Dios nos llame a servir, o en la necesidad que haya, requiere negarse uno mismo. Y estoy muy contento, disculparán que me atrasé, no llegué a las 9:30 como yo pensaba, pero adelantamos el día viernes algo, así que ya tengo punto a favor, porque estuvimos aquí con la señora María, mi esposa, los tres, y adelantamos algo. Entonces, no es que no hicimos nada, pero estoy muy contento que al llegar ya habían varios hermanos y hermanas aquí, pero significa que ellos tuvieron que hacer un esfuerzo para poder llegar media hora más temprano. Algunos creo que llegaron antes de las 9:30 incluso. Requiere un esfuerzo, requiere negarse a sí mismo. Es que mi único día de descanso, bueno, sacrifícalo para el Señor sacrificó por ti. ¿Qué tanto? No vas a comparar morir en la cruz, recibir la gloria de Dios con dormir una horita menos. No hay comparación, no es un sacrificio realmente. Por ejemplo, algo que les quiero llamar la atención a mis estimados hermanos varones. Mire, estimados varones, escúchenme. Ustedes son amados hermanos santos, justos. La iglesia es bendecida por ustedes. Pero ningún domingo se para algún varón a ayudar a poner la silla a las personas que van llegando. Solo son mujeres las que hacen. Bendito sea el Señor por las mujeres. Bendita ustedes entre las mujeres. Pero hermanos varones, requiere negarse a sí mismo, requiere ya, tengo que salir un poco del culto un ratito, ¿no? Ya no voy a poder seguir cantando. Voy a ir a ayudar a poner las sillas para las personas nuevas. Todo requiere sacrificio, requiere negarse y requiere también estar atento, estar pilas. ¿Me comprende? Estar atento a lo que sucede, ¿no? Hermanos, entonces ellos estaban llenos de bondades. Significa que el Pablo podía ver en los creyentes de Roma que la imagen de Cristo se estaba desarrollando y se estaba manifestando en obras. Por ejemplo, algo maravilloso que yo veo en el libro de los Hechos, que inmediatamente después que hubo la persecución por causa de Esteban, los creyentes fueron esparcidos. Los apóstoles, los oficiales de la iglesia se quedaron en Jerusalén. Fueron creyentes comunes y corrientes que fueron compartiendo el evangelio y llegó a establecerse una iglesia en la ciudad de Jope. Sí, en la ciudad de Jope donde estaba Dorcas, ¿no es cierto? ¿Sí? Si no es ahí, era cerca, ¿ya? Y ahí dice que en esa iglesia había muerto una hermana, Dorcas, ¿no es cierto? O Tabita, Dorcas es lo mismo, que significa gacela, ¿no? Esta hermana Dorcas dice que cuando ella murió, las hermanas lloraban y hablaban de todas las buenas obras que ella hacía. ¿Cómo puede ser posible que una iglesia que se plantó hace muy poco tiempo,
no necesariamente por algún oficial capacitado, sino por hermanos comunes y corrientes, haya llegado a desarrollar personas como la hermana Dorcas. Una hermana que abundaba en buenas obras. Tanto, digo yo digo esto lo digo yo, no lo dice el Señor, lo digo yo, que yo creo que el Señor quiso conservarla. Como que quiso sacarle un ratito para que los hermanos vean de qué se estaban perdiendo. Después dijo, es tan buena esta hermana, tanta bendición, ¿sabes qué? Dejémosle un ratito más, que siga haciendo buenas obras. La iglesia es un lugar de crecimiento, no un espectáculo que usted viene a presenciar, listo, terminó la hora del espectáculo, me voy a mi casa. No, es un lugar de crecimiento. Usted tiene que crecer, tenemos que crecer en bondad, en amabilidad, en servicio, en colaboración, en cooperación, en amor, en relaciones, en edificarnos. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Estamos aquí? Y en segundo lugar, ellos estaban llenos de conocimiento. Dice la tercera parte del versículo 14. Ustedes están llenos de conocimiento. No, pero no necesariamente es un conocimiento intelectual. Obviamente implica un conocimiento intelectual, pero tiene que ver con un conocimiento personal, un crecimiento en su conocimiento, en su entendimiento de Cristo, de la voluntad de Él para nosotros. El apóstol Pablo, cuando ora por los creyentes en Éfeso, él ora para que ellos crezcan en conocimiento. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándoles en mis oraciones. Pido que el Señor de nuestro Señor, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. El apóstol oraba para que los creyentes en Éfeso tuvieran un mejor conocimiento de Cristo, un entendimiento mayor de su autoridad, un entendimiento mayor de su gracia, un entendimiento mayor de su soberanía, de su poder, de su misericordia, de su amor. Conocemos muy poquito de Cristo. A veces decimos Dios es soberano, pero ¿comprende la grandeza de la soberanía de Dios? ¿Comprende la magnitud de eso? Mientras más comprende la magnitud, más descansas en Él. ¿Comprende la gracia de Cristo? A lo mejor entiende lo suficiente para ser salvo, ¿no? Que Él pagó por tus pecados en la cruz, pero ¿comprendes que ese amor tan grande que tiene Cristo significa que Él nunca te va a dejar? Significa que a pesar de todo lo que ofendes, Él sigue amándote. ¿Comprende la magnitud de la gracia, del amor de Él? ¿Comprende la santidad de Dios? Eso es algo que hay que crecer en el conocimiento de la santidad. Dios es más santo de lo que nosotros pensamos. Y nosotros somos más pecadores de lo que nosotros pensamos. Pero a la medida que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra, vamos alimentando, vamos aprendiendo, edificándonos mutuamente, vamos creciendo en ese conocimiento y vamos amando, confiando, agradando más a Dios. Continúa ahí en la carta a los Efesios: mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Él decía que él quería que los efesios comprendieran la grandeza de la esperanza. Usted no sabe lo que nos espera, hermanos. Tenemos muy poco conocimiento de lo que será cielos nuevos y tierra nueva. No anhelamos que venga el Señor porque no conocemos mucho de Él. Si pudiéramos estar solamente 5 segundos viendo cómo será la eternidad con el Señor, quisiéramos ir ya. Quisiéramos que el Señor viniera ahorita. Y todos nuestros proyectos no son nada. Nuestros proyectos tan grandes que nosotros tenemos, las cosas tan grandes que queremos hacer, la persona con que me quiero casar, no sé, los hijos que quiero tener, donde quiero ir a vivir, quiero servir al Señor aquí por allá, no son nada, son una basura comparado con la gloria que nos espera. Pero no conocemos mucho de esa gloria, por eso no la esperamos. No la conocemos. No lo anhelamos porque tenemos un conocimiento muy diminuto, muy sencillo, muy superficial, ¿no? Pensamos, ir al cielo ahora para estar ahí en las nubes tocando el arpa toda la eternidad. Tenemos un conocimiento muy vago y muy equivocado de lo que será la eternidad. Un famoso libro que yo leí se llamaba El cielo,
No me acuerdo del autor, muy bonito, lo tenía mi suegra, se lo robé, se lo pedí prestado, el libro. No robo libros, ¿no? Sí estoy leyendo un libro que se llama La ladrona del libro, pero no hago eso yo. Pero yo le tomé ese libro y se lo voy a devolver en algún momento a mi suegra. Y hablaba la cantidad de textos en la Escritura que nos hablan de cómo va a ser la eternidad. Vamos a tener un cuerpo, vamos a vivir en una tierra nueva, así como ahora, pero mejor, sin pecado y sin estas imperfecciones que tanto nos molestan. Entonces, ellos, los creyentes en Roma, habían crecido en su conocimiento del Señor. La comunión que ellos tenían, la lectura de las Escrituras, el recordar a Cristo, el edificarse mutuamente les había hecho que ellos crecieran, que estuvieran llenos de sabiduría, llenos de ese conocimiento. Y entonces la última parte dice que eran capaces de amonestarse unos a otros. Aquí viene el punto. No es posible ser de bendición a otros si no estamos creciendo. No es posible poder ayudar a otros si todavía somos niños espirituales. Es interesante que la palabra de Dios muestra la vida cristiana de una manera semejante a la vida física. El apóstol le reprende a los creyentes de Corinto, si no me equivoco, o de otra parte, que eran niños en la fe, que se comportaban como niños. También el apóstol Juan habla de los jóvenes, de los adultos. La vida cristiana es como la vida física. Uno pasa por un proceso desde la niñez, pasa por la juventud, hasta la edad adulta. ¿Qué caracteriza a la niñez? Es que los niños son dependientes. Todo necesitan ellos. A ver, ¿qué aporta su hijo para el sostenimiento del hogar? No aporta nada. Yo siempre hacía esta broma cuando íbamos a Chile. Y me dicen, ¿y su hijita cuánto tiene? No tiene nada, si ni trabaja. Siempre digo eso yo. Entonces mis hijas lindas aportan mucho, ¿no? Los hijos aportan gozo, alegría a la familia, ¿no? Pero realmente ellos más reciben que lo que aportan. Como los bebés, ¿no? ¿Qué hacen bebé? Llora todo el día. Deja de darle seno, llora. Cualquier cosa que quiere, llora. Así son algunos creyentes, pasan toda su vida absorbiendo. Yo quiero que no me atiende, que la iglesia haga esto por mí, que la iglesia me visite, que la iglesia me llame, que la iglesia haga aquí, que la iglesia aquí, yo. Bebés, no pueden servir, no son útiles a otros. No están edificando la vida de otros, no han conducido a alguien a Cristo, no han animado a otro creyente, no han formado a otro discípulo. ¿Por qué? Porque son niños espirituales. Solo piensan en ellos, en yo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pueden hacer por mí? No, esta iglesia no hace nada por mí, me voy a otra iglesia. Y así andamos de iglesia en iglesia, son hermanos iglesieros. Pero en cambio el creyente cuando va creciendo, va madurando, ya está listo para poder ayudar a otros. Cuando el creyente ya está maduro, está creciendo su fe, está aprendiendo del Señor, él ya puede compartir con otros. Y no solo piensa en sí mismo, naturalmente el creyente cuando va madurando, porque va madurando, tiene la tendencia a pensar en otros. Yo le puedo confesar algo que ha pasado en mi vida, ¿no? A veces uno tiene que superar ciertas cosas del pasado. En el Señor tenemos que superarlas. Por ejemplo, yo no tuve juventud prácticamente. Algunos dicen, no, yo no tuve niñez, tuve que trabajar, ¿no es cierto? Algunos, ¿no es cierto? Bueno, yo no tuve juventud. ¿En qué sentido? Cuando yo llegué a la juventud, mi mamá quedó discapacitada. Y de la escuela, del colegio, yo tenía que ir a cocinar y hacer las cosas de la casa. Para más el colmo, los jóvenes de la iglesia programaban paseos y cosas y no me invitaban. Y tampoco podía ir, porque tenía que cuidar a mi mamá y tenía que trabajar. Y no estoy quejándome, ¿eh? Creo que eso fue muy bueno para mi vida. Gracias a eso, mi familia puede disfrutar de mi arte culinario. Muy bien. Me gusta cocinar. No soy un experto, no como otros varones que cocinan muy bien aquí, pero bueno, le hago empeño. Entonces, yo no pude disfrutar de la juventud. No sé lo que estar con los jóvenes ahí, salir, hacer algo, no. Iba a las reuniones de jóvenes nomás, pero no eran muy dinámicas las reuniones. Entonces sentí siempre que me faltó eso. Entonces ya llegué a la edad adulta, ya casado, y siempre quería estar ahí con los amigos, y un día me di cuenta que no, Claudio, eres un pastor y eres un padre y eres un esposo. Entonces como que hubo un momento en mi vida donde entendí que yo ahora
tenía que preocuparme, como soy pastor, como soy esposo, como soy padre, no tengo que preocuparme de qué puedo recibir, qué amistad, qué compañerismo puedo recibir, sino que mi deber es dar. Y cuando entendí eso fue maravilloso para mí, que mi preocupación es dar. Mi preocupación hacia la iglesia es qué puedo hacer por esta iglesia. No me preocupa el hecho de que, por ejemplo, nadie me llame. No me importa recibir, porque yo he entendido que mi gozo y mi llamado es dar. Lo mismo para mi familia. Darles a ellos, cuidar a mi esposa, cuidar a mis hijas. ¿Me comprende? Entonces llega un momento en que uno madura. ¿Cuándo uno madura? Es cuando uno ya entiende que tiene que preocuparse por otros. Eso es lo que sucede aquí. Dice que ellos habían desarrollado tantas bondades en su vida, en su carácter, que estaban tan llenos de sabiduría, de conocimiento, que ellos tranquilamente podían amonestarse unos a otros. Como que el apóstol le está diciendo, aunque yo les he enseñado algunas cosas, yo sé que ustedes están aprendiendo, porque ustedes tienen un nivel de crecimiento que les permite instruirse unos a otros. La palabra amonestar quiere decir enseñar, instruir. Sin embargo, está más relacionado con llamar la atención por medio de la palabra. Es como hacer ver a otro el camino equivocado y hacerle volver, llamarle la atención, instruirle, enseñarle. Es una palabra griega que se utiliza en varios textos del Nuevo Testamento y generalmente se traduce amonestar o también se traduce instruir. Por ejemplo, la palabra del Señor dice en Efesios 6:4, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción o amonestación del Señor. Entonces está diciendo que los padres deben criar a los hijos, no solamente andarles castigando por todo lo que hacen, sino que tomes un tiempito de enseñarle. O sea, mira, conversa y dile a tu hijo lo que puede y lo que no puede hacer. A veces vamos y les castigamos. No, pero ¿y cuándo el hijo supo que no tenía que hacer eso? ¿O cuándo hubo tiempo para que el hijo entendiera? Hermano, es fácil agarrar la correa y darle duro a los hijos. Otra cosa muy difícil es tomarse el tiempo de conversar, de instruir, enseñar con paciencia. Una y otra vez. A los hijos hay que enseñarle una y otra vez. Hay que estar con ellos al lado hasta que puedan hacerlo solitos, ¿no? Hasta que puedan hacer su cama solos, ahí hay que estar al lado, como policía. Ya, agarra la cobija, ahora la almohada. Y cuando ya lo pueda hacer solo, ahí sí nosotros vamos a hacer las otras cosas y que ellos sigan. También el apóstol le dice a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:14, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados y animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. En la Reina Valera dicen que amonesten a los ociosos, a los que no quieren hacer nada, a los que nunca tienen tiempo de servir al Señor, a los que nunca tienen tiempo de llegar temprano a hacer el aseo y siempre tienen que estar apurados para salir rápido del culto, los ociosos. No, hermano, eso dice la palabra, yo no estoy diciéndole ocioso a nadie, ¿no? No, hermano, somos amados hermanos santos en el Señor. Pero la palabra habla de que de que los creyentes en Roma habían llegado a un estado de madurez que podían amonestarse unos a otros. Hermanos, ¿tiene usted el conocimiento suficiente y también la paciencia de su carácter como para poder amonestar a otros? Hermano, ¿usted pasa tiempo con otros hermanos? ¿Ha conversado de pronto con algún hermano? Yo agradezco mucho las conversaciones, como yo les decía, de hermanos que se acercaron a mí y dijeron, Claudio, incluso aquí en la iglesia, hermanos que se acercan y dicen, pastor, esto se puede hacer mejor, con amor, con paciencia. Eso requiere de cierto conocimiento y de cierto carácter. ¿Me comprende? Normalmente, cuando no somos maduros en el Señor, normalmente cuando vemos el defecto, el pecado, y a veces ni siquiera es pecado, a veces simplemente un punto de vista diferente, tendemos a enojarnos con esa persona. El creyente maduro no, el creyente lo ve como un hijo, como un hermano que necesita ser amonestado. Y entonces va con sabiduría, le enseña, le instruye, le corrige, le habla. ¿Me comprende? Cuando yo llegué al Ecuador, estuve en un instituto bíblico. No fue una linda experiencia, pero sí recuerdo algo bonito de la amistad con algunos hermanos que me hablaron y me hicieron caer en cuenta en cosas de mi carácter, de mi forma de ser, que yo no me daba cuenta. Me amonestaron. Eso es lo que nosotros necesitamos.
Entonces, aquí viene el punto. Los creyentes necesitamos crecer en la bondad, que se vaya manifestando la bondad de Cristo en nosotros. De esa manera nosotros tendremos un carácter semejante al del Señor y por ende un carácter que pueda servir a otros. No se puede servir, no se puede enseñar, no se puede colaborar con otros hermanos si somos impacientes, si somos fáciles, si nos irritamos fácilmente, si no somos capaces de lidiar con el pecado de otros, ¿no? Si no nos acordamos que también somos pecadores. Si no tenemos amor, necesitamos desarrollar, crecer como los creyentes de Roma, estar llenos de bondad. También se requiere conocimiento de la grandeza del Señor, que usted conozca más al Señor, que usted comprenda más su gracia, su misericordia, su esperanza, de modo que su fe sea una fe fuerte. Y entonces usted estará listo para amonestarse unos a otros. Ahora, ¿en qué contexto se da este de amonestarse unos a otros? Bueno, la verdad es un poco difícil que ocurra eso aquí en el culto. Yo no podría decir, a ver hermanos, tenemos 5 minutos para amonestarse unos a otros. Y todos comienzan ahí. Sería un desorden, ¿no es cierto? ¿Sabe dónde se da eso? En el compartir cotidiano con nuestros hermanos. Cuando tenemos tiempos para compartir juntos, para conversar. El otro día me encontré con un grupo de varones, ¿no? Mi hermano Francisco, mi hermano Javier y Richard, que no ha venido hoy. Nos encontramos porque justo fui a la casa de Richard a retirar un neumático que me estaba ayudando con algo, y nos tomamos los tres y comenzamos a conversar, nos tomamos una Coca-Cola y empezamos a conversar y hablamos acerca de también los problemas que estamos viviendo con el local, y fue un lindo tiempo para mí, yo no sé para ustedes, yo creo que sí, fue un lindo tiempo, fueron unos minutos, pero hasta oramos, ¿no? Conversamos. ¿Dónde se da esto de amonestarse unos a otros? Cuando nosotros compartimos con otros creyentes. ¿Usted comparte con otros creyentes de la iglesia? La semana anterior les decía que mi preocupación es que muchos hermanos tienen amistades profundas con gente que no es de la iglesia. O no son creyentes, o son de otra iglesia. Está bien tener amigos de otra iglesia, sí, no hay problema, no está aquí obligado a rechazar a sus amigos de otras congregaciones, no. Tampoco es malo tener amigos que no son cristianos, es muy bueno, porque usted les puede llevar al Señor. El problema no es ese, el problema es que no tienen amistad, muchos, con personas de aquí. Con las personas que usted se reúne todos los domingos, con las que sirven junto al Señor, no hay una verdadera cercanía. Es por eso, hermano, que este año nosotros que viene queremos hacer énfasis en las comunidades misionales, que son grupos de hermanos que se reúnen a tener comunión, a compartir sus vidas, a servir, a edificarse mutuamente. Hay muchas cosas más que ya explicaremos. Algo hemos venido hablando, en la iglesia ya se han establecido algunos grupos de manera natural y eso es algo maravilloso. Pero déjeme decirle algo, pero eso requiere esfuerzo. A lo mejor tu carácter no es un carácter sociable como el de otros, ¿no? Hay algunos que son bien sociables, a lo mejor tú no. No te sientas mal, el Señor te hizo así, pero debes conformarte a la imagen de Cristo. Y a lo mejor para algunos requerirá mayor esfuerzo que para otros. A algunos requerirá mayor esfuerzo salir de su timidez, quizás, y relacionarse con otros. Y para otros requerirá mayor esfuerzo en frenarse un poquito para no descontrolarse en las palabras. Pero todos tenemos que esforzarnos por vivir la unidad de la iglesia, de lo que hablábamos la semana anterior. Así que al final de la prédica, cuando demos la bendición, voy a dar unos anuncios y vamos a tener un tiempo de compartir con nuestro hermano Luis y nuestra hermana Gaby, que ellos nos van a contar cuál ha sido su experiencia con las comunidades misionales. Las comunidades misionales son células, grupos pequeños, grupos de comunión, hay varios sinónimos, ¿no? Hay un propósito por el cual se le llama comunidad misional, ya lo explicaremos. Y ellos nos van a contar lo que ha sido de una manera práctica, tener un grupo de hermanos con los cuales se reúnen regularmente para tener comunión, para conversar, para compartir sus vidas. ¿Amén? Entonces, hermanos, el llamado de nosotros a vivir como iglesia no es solamente ser una congregación de personas que asisten a un evento. Somos una familia espiritual. Tenemos que crecer, tenemos que madurar con el propósito de servir a nuestros hermanos, de edificarnos, de amonestarnos mutuamente. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias a nuestro bendito Señor por esta hermosa palabra. Amén. ¿Ha sido hermosa la palabra hoy día o no? Démosle gracias al Señor.